Esta tarde pues tengo el gusto de presentarles a Nidia Díaz Aroche. Me voy a permitir leer su semblanza. ¿Sí? Intérprete oficial en lengua de señas mexicana adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y cursando la carrera de Derecho. Es intérprete en los espacios de noticias y programas sobre cultura jurídica de Justicia TV, canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es presidenta de la Federación Mexicana de Intérpretes Mediadores en Lengua de Señas AC. Obtuvo el premio Gilberto Rincón Gallardo, Rostros de la Discriminación 2012, en mención especial por la creación y conducción del noticiero Acceso Directo en Lengua de Señas del canal judicial, que ahora es Justicia TV. Colaboró en la elaboración del primer diccionario de lengua de señas mexicana de la Ciudad de México de Indepedi, actualmente Indiscapacidad. Participó como actriz y activista en campaña de Sedosol y CESTAC, Romper el Silencio y Vivir sin Violencia. Además ha impartido talleres y cursos de canto en lengua de señas mexicana y expresión artística en la UNAM. En CADUNAM ha participado con nosotros en muchas de las jornadas que tenemos anualmente y que habíamos cortado debido a la pandemia que todos padecimos. También ha estado en la Universidad Iberoamericana, en La Salle, en Anáhuac, entre otras instituciones. Es hija de oyente de padres sordos. Muchísimas gracias, le damos un aplauso. Bienvenida, amiga. Hacemos el micrófono con mucho gusto. Gracias, Julián, que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por tener el interés de escuchar esta información. Pues voy a hacerlo lo más ameno posible, lo más sencillo. Si tienen alguna duda, con todo gusto pueden interrumpirme y les contesto para hacerlo más dinámico, ¿no? Que no sea como estar escuchando tanta teoría y de repente se saturen, ¿no? Entonces, si hay dudas, preguntas, con muchísimo gusto. Y pues nada, yo muy agradecida, muy honrada porque la Facultad de Filosofía y Letras siempre me ha brindado la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes esta información, este conocimiento y pues sobre todo que tienen esta apertura a la accesibilidad a las personas con discapacidad. Yo me considero parte de la comunidad sorda porque mis padres eran sordos, ya ellos pues, descansan en paz, pero yo vengo de esos orígenes. Mi familia tiene la discapacidad auditiva desde 6 generaciones, es congénita. Mi esposo también es sordo, aquí presente, y mi hijo también es sordo. Entonces ahí, pues la oveja negra fui yo. Y pues nada, me siento muy contenta, muy orgullosa de poder transmitirles esta hermosa lengua, esta cultura, porque lo es una cultura, ya es reconocida ante la ley, es reconocida como patrimonio lingüístico. Por lo tanto, es de suma importancia que todos conozcamos la diversidad de lenguas. Así como ya hay más apertura para conocer las lenguas indígenas, pues también dentro de ellas estamos nosotros, las personas con discapacidad auditiva. Y bueno, les voy a comentar un poquito sobre lo que es la comunidad sorda. Como pueden ver, la comunidad sorda es el colectivo que participa de unos valores culturales y lingüísticos. Perdonen, está muy chiquita la letra y yo no veo bien. ¿Quieres que aumentemos la...? Sí, por favor, porque no veo bien. Es que súper chiquita la letra. Y no me aprendí la presentación, la verdad no hice mi tarea. Sí, claro. Voy a leer a grandes rasgos lo que es la comunidad sorda. Este es el colectivo que participa de unos valores culturales, lingüísticos, construidos en torno a la lengua de señas y a su cosmovisión. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, es cómo ven ellos el entorno, cómo lo perciben, cómo
lo sienten. Al no escuchar, obviamente para ellos los valores humanos, la convivencia es completamente distinta a lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, sobre todo el sentido auditivo. Ellos todo lo perciben por el medio visual, entonces sí es completamente diferente su cosmovisión. Ahora, la comunidad sorda está integrada por personas sordas en diferentes variantes lingüísticas y formas de pérdida auditiva. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, hay personas sordas que son monolingües, bilingües, semilingües, y esto pues hace que haya una diversidad, aunque son parte, o sea, más bien es un colectivo, pero se ramifica en el aspecto lingüístico. No todos tienen las mismas competencias, no todos hablan lengua de señas, hay personas sordas oralizadas, ahorita lo vamos a comentar, decíamos de la diversidad de pérdidas auditivas, están los implantados cocleares, están las personas hipoacúsicas que tienen una pérdida auditiva profunda pero se apoyan de auxiliares auditivos, están las personas oralizadas que no dominan lengua de señas y están los señantes, aunque también se encuentra dentro de esta variante de pérdida auditiva las personas que son anacúsicas, completamente sordas, que no perciben ningún sonido y por lo tanto tienen una complejidad en su contexto de nivel lingüístico. Ahora, también dentro de la comunidad sorda podemos encontrar a los hijos oyentes de padres sordos, como es el caso de su servidora, y bueno, todos nosotros compartimos este legado lingüístico y cultural. Las personas sordas, ¿cuántas personas sordas se imaginan que hay en México? Nada más en México. Bueno, según estadísticas ya actualizadas de INEGI, hay alrededor de 2 millones de personas sordas en toda la República. Y eso son las contabilizadas dentro de instituciones académicas, instituciones de salud, pero imagínense todas aquellas que no están dentro de una escuela, que nunca han ido al médico, que están en zonas rurales o zonas apartadas, donde viven desgraciadamente una situación compleja con su familia, que son personas que están escondidas. Pues todas esas personas sordas no están contabilizadas en este censo. Entonces se dice que aproximadamente son 2.3 millones de personas, pero yo creo que somos muchos más. Ahora, las personas sordas son aquellas con una pérdida auditiva, como bien les decía, y que en su vida cotidiana pues encuentran barreras de comunicación. Imagínense una persona sorda que no es señante y quiere pedir algo, se va a encontrar con una barrera tremenda porque no escucha, pero no sabe cómo comunicarse. ¿Y qué es lo que utiliza? Pues recursos a lo mejor muy visuales, por ejemplo mímica o señalar cosas, pero aún así es una barrera, no hay una comunicación efectiva. Entonces esto es lo que se encuentran comúnmente y mayoritariamente. Ahora, estas barreras pues les dificultan desarrollar sus capacidades y participar en la sociedad en igualdad de condiciones. No hace muchos años en esta casa de estudios pues se veían muy poquitas personas con discapacidad, muy contadas. Gracias a Dios, al trabajo de Carmen, de las profesoras, de verdad es que ahora ya estas barreras se han ido disminuyendo. Ya vemos más personas con discapacidad y eso nos da mucho gusto. Que una persona sorda se titule y estudie una licenciatura, de verdad que es un logro increíble, porque las barreras de comunicación son las que impiden su pleno desarrollo. Ahora, la sordera ha sido tradicionalmente analizada tan solo desde un punto de vista patológica, considerando que es una enfermedad. Lamentablemente, hace no muchos años, pues se veía a la discapacidad como un factor de enfermedad, una cuestión que se tenía que curar, que se tenía que rehabilitar, y pues no es así, es una condición de vida, no una enfermedad. Ahora, pues realmente con esta situación hay una particularidad, quiere decir que la sordera hace que vivan en una burbuja, los margina. Y ellos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede cuando los marginan? Hacen colectivos, se hace un grupito. Y ese grupo, lamentablemente, no puede entrar a todas las áreas que deberían para su pleno desarrollo. Entonces, lamentablemente, la sordera, aún en estos momentos, sigue siendo vista
como una cuestión patológica de enfermedad, y eso pues realmente no es así. Una persona sorda es mucho más que un oído enfermo, fíjense, y digamos que está enfermo porque no tiene la misma ganancia auditiva que una persona que puede escuchar en los decibeles normales. Pero no es que el oído esté enfermo, es que esa condición viene de una cuestión, puede ser congénita, puede ser por alguna enfermedad, ya sea de la madre o de la persona sorda, o puede ser por una cuestión genética, que es mi caso. Imagínense, tantas generaciones y se ha ido heredando esta condición, pero no quiere decir que el oído esté enfermo, es una condición, ¿sí? Ahora, las personas sordas cuentan con las mismas capacidades y con los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Y bueno, pues lamentablemente se enfrentan a multitud de barreras, vuelvo a repetir, de comunicación, y esto les impide ejercer plenamente sus derechos. Supongamos que entrar a la universidad para ellos implica una barrera muy grande, porque no siempre va a haber alguien que les comprenda o conozca la lengua de señas. Lo ideal sería que la mayoría de profesores aprendiera por lo menos lo básico, ¿no? Para poderse comunicar con su alumno, pero es complejo ir derribando esas barreras, porque eso es lo que sucede. La sociedad no es que no brinde la accesibilidad, sino que no hay el conocimiento suficiente. Hay que empezar a difundir, a dar a conocer esta información. Por eso es la idea de estar aquí presentes, de transmitirles la información necesaria para que se tenga en cuenta que una persona sorda no requiere de ajustes especiales, sino de una empatía y de un conocimiento mutuo, porque también las personas sordas quieren conocerlos a ustedes, cómo piensan, cómo se comunican, por qué reaccionan de cierta manera. A lo mejor me ha pasado que ven que se ríen entre oyentes y piensan que se burlan de ellos, y no es así. Es que a lo mejor ustedes tienen una particularidad a la hora de convivir, y los sordos dicen, pero ¿por qué se ríen tanto? ¿Por qué hacen un chiste? Yo no le veo la gracia, no le entiendo. Entonces todo eso es importante, que los mundos se unan, porque son mundos opuestos. Ahora, pues en esta imagen ustedes pueden ver los diferentes tipos de sordera. Están los sordos señantes, los sordos implantados, que es la imagen de arriba en la esquina, y los sordos hipoacúsicos con pérdida profunda, que se apoyan de auxiliares auditivos. Si ustedes ven a mi esposo, él trae sus auxiliares auditivos, usa ambos. Si él los apaga, no nos estaría escuchando absolutamente nada. Tiene que utilizarlos para poder escuchar. ¿Pensarían ustedes, él puede escuchar al mismo nivel que ustedes? ¿Ustedes creen que puede alcanzar los decibeles normales? No. Y digo normales porque se supone que son 20 puntos de decibeles lo que nosotros escuchamos, el rango normal. Él escucha un sonido metálico, nos escucha como si fuéramos robots. Entonces, sí es complicado para ellos distinguir voces, si es de mujer, si es de hombre, si tiene alguna particularidad, si es muy ronco o la voz es muy aguda. Para ellos les llega un sonido completamente metálico. Me gustaría comentar algo importante que a lo mejor les puede ayudar a ustedes para visualizar un poquito más esto. Hay una película que se llama El sonido del metal, Sound of Metal. Es una película en donde se ve la historia de un chico que pierde la audición, y él es baterista. Él ama la música, todo el tiempo está con su batería, pero un día de repente deja de oír. Y él pues se queda súper traumado, dice, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo vivir sin oír porque mi vida es la música. Entonces se somete al implante coclear. ¿Qué pasa? Cuando se somete a este implante, le quitan completamente todo rastro de audición. Le queda un poquitito, pues ese poquitito se lo quitaron. ¿Y qué sucedió? Que el chico empezó a recibir los sonidos, pero de una manera tan complicada, no entendía lo que pasaba, no entendía lo que le decían. Entonces eso sucede pues cuando no hay una terapia auditiva, no hay una rehabilitación a edades tempranas. En el caso de él empezó a utilizar los aparatos auditivos a los 6 meses de edad. Esas son las atenciones tempranas.
y por eso él no tiene ningún problema en oralizar, en leer los labios y en percibir sonidos. No todos los sordos tienen esa oportunidad, lamentablemente. La gran mayoría llega a estas cuestiones de tecnología a edades ya muy avanzadas y lamentablemente no les ayuda mucho. ¿Alguna duda? Sí, es que tengo una pregunta que siempre no he sabido cómo responder de todo y creo que ahorita especialmente, ¿todas las personas sordas son mudas? No, de hecho, ninguna persona es muda. Ninguna persona sorda es muda. Vamos a explicar por qué. Emiten sonidos guturales. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ir explicando más a detalle eso. Aquí pueden ver que el término correcto, por eso no es sordo-mudo, sino persona sorda. ¿Por qué? Porque sí emiten sonidos. Ahora, hay otro factor que es importante entender. Sí hay una comunicación, los sordos sí se comunican, hablan con sus manos, ¿sí? No por medio de la voz, sino con las manos. Entonces, no pueden ser mudas. Hay personas mudas, pero que escuchan. No pueden emitir ningún tipo de sonido, pero que escuchan. Entonces, ahí también el recurso que utilizan pues son las señas. Si vieron la película de La forma del agua, de Guillermo del Toro, ahí ven a la chica que no puede hablar, no habla nada, pero escucha. ¿Y cómo se apoya para comunicarse con las demás personas? Con señas, porque no puede responder. Exactamente. Entonces aquí, exacto. Entonces, si vemos el término correcto, es persona sorda. El término sordomudo es una denominación con que la sociedad se ha referido tradicionalmente. Creen que son sordomudos o mudos, ¿no? Y bueno, dicho término responde a una condición patológica, volvemos a lo mismo, el no poder hablar, pero no quiere decir que sean mudos. Ahora, aquí como les decía, aquí se ve que pueden acceder a la lengua de señas, a la lengua oral, pueden leer labios, pueden ellos mismos oralizar sin voz, y eso les ayuda a tener más recursos comunicativos, pero ninguna persona sorda es muda. Listo. Ahora vamos a ver cómo comunicarnos con una persona sorda. La pregunta del millón. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿qué hago si yo no sé lengua de señas? Bueno, primero que nada hay que hacer contacto visual. El cubrebocas, chicos, o la mascarilla, es una súper barrera para ellos. ¿Por qué? Porque no te pueden leer los labios. Y no nada más los labios, los gestos. La lengua de señas tiene ese elemento particular que es el lenguaje facial, la expresión facial y corporal. Si nos tapamos la boca, si usamos barba, bigotes y lentes, el campo visual para ellos se va reduciendo. Obviamente no te van a comprender al 100%, ¿sí? Otra cosa importante, no colocarnos a contraluz. Supongamos que estamos afuera y nos ponemos donde da el rayo de luz, pues cero, no te van a entender. No te pongas ahí, ponte en un lugar donde te dé la luz a ti, ¿no? Otra cosa es articular sin exagerar. No vamos a hacer hola, ¿cómo estás? Si no sé lengua de señas. Simplemente es gesticular con mayor claridad, sin exagerar. Y tampoco es, hola, ¿cómo estás? No le grites, jamás te va a escuchar. No hay necesidad de gritar ni de exagerar. Hay que llamar su atención con sutileza. ¿Qué quiere decir? Que no le voy a hacer así. No, o así. No, simplemente tócale su hombro, el codo o ponte de frente. Pero jamás lo empujes, jamás le hagas esto, jamás le grites, porque eso no es lo correcto. Hay que usar oraciones simples o ideas concretas. Por ejemplo, si le quieres decir que, no sé, te gusta una chica sorda y tú eres oyente y la quieres invitar al cine, no le vas a decir, oye, te invito mañana al cine como a las 7 de la noche para ver una película de terror que da mucho miedo. Concreto, ¿quieres ir al cine? Es de miedo, está bien padre.
en la noche. ¿Quieres? Concreto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Ahorita vamos a ver cómo es la estructura y la gramática de la lengua de señas, por eso les digo que no elaboren enunciados tan complejos, porque ni se va a entender, se fastidian, no ponen atención y no hay una comunicación concreta y real. Otra cosa importante, hay que expresarnos con gestos. Por ejemplo, si quieres decir tengo hambre, ¿cómo sería el gesto de tengo hambre? La mano en la panza. La mano en la panza, sacas, sacas tu lengua, ¿no? Tengo hambre. O no sé. O así, bueno, no sé. Ajá, exacto. Con gestos. O decir tengo sueño. ¿Cómo dirían tengo sueño? Bostezando. Bostezando, haciendo la cabeza de ladito. Y si te gusta un chico, ¿cómo le dirías? ¿Me gustas? Me pongo roja. Bueno, aparte que te pones roja, pero ¿cómo le dirías? No le vas a decir. Dice, uy, no, pues si le gusto, qué feo, ¿no? ¿Cómo le dirías? Un corazoncito. Corazón. Me gusta. No sé, algo así, ¿no? Por eso los gestos comunican. No solo las señas, no solo la dactilología, que es el deletreo, no solo eso, también los gestos, el cuerpo, ¿sí? Vámonos, apúrate, y hacemos gestos y también con el cuerpo transmitimos, ¿sí? Eso es lo que da el sentido de una oración, ahorita lo vamos a ver. También no hablar al mismo tiempo. Supongamos que somos varias personas y estamos todos bla, 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 la persona sorda se queda. ¿A quién le pongo atención? Sí es importante que uno por uno le vaya diciendo lo que quiere, ¿no? Para entablar la conversación, no todos al mismo tiempo. Entre nosotros a lo mejor pues sí, y a veces se confunden, ¿no? ¿Quién dijo qué, what? Y se pierde la conversación. Entonces, no hablar al mismo tiempo, no obstruir su campo visual, ¿sí? Esto sucede mucho con nosotros los intérpretes. Qué molesto es que estén pasando los fotógrafos, o que se atraviesa a alguien, o que se quieren poner aquí enfrente para tomar la foto. O sea, por favor, si esto es visual, respeten nuestro campo de comunicación. Entonces, no obstruir su campo visual. El español no siempre es su primera lengua. Vamos a lo mismo. La lengua de señas mexicana tiene una gramática, una estructura y una cultura propia. Entonces, el español es la segunda lengua de las personas sordas. Y si nosotros queremos estructurar oraciones tal cual nuestra gramática oral, eso se llama español signado o español señado. Las personas sordas jamás nos van a entender. Supongamos, vamos a hacer una oración. Yo quiero ir a la casa de mi abuelita. ¿Sí? Es la estructura que utilizamos nosotros. La de ellos es quiero, casa, abuelita, ir. Nos comemos artículos, verbos, todo es en infinitivo, ¿sí? Pronombres, sí, a veces nos los comemos, pero no es porque nos comamos todo eso, es que esa es la estructura gramatical de la lengua de señas. Por eso el español signado o español señado no funciona para platicar con personas sordas. ¿Sale? Para que lo tengan bien presente. Sí. Perdón. Bueno, es que con todo esto, ¿cuál sería como o existe una edad ideal para que aprendas lengua de señas? Porque, bueno, a mí me gustaría, pero, ya llevo rato como queriendo aprenderla, pero no puedo, como que no soy muy hábil con las manos, ¿no? Esa es otra. Entonces, no sé, por ejemplo, yo que soy oyente, ¿tendría que haber empezado, supongo, desde chiquita el lenguaje de señas, o lo puedo hacer o no? Para aprender cualquier idioma no hay edad. Puedes empezar desde bebé hasta una persona de la tercera edad. No hay edad. Aquí lo importante es, primero que nada, tener el interés, estar muy receptivo y practicar. Convivir con sordos, porque pues no es lo mismo, es como el inglés. Si no escuchas música en inglés, como que no refuerzas todo tu aprendizaje y la pronunciación. Creo que la música es una parte importante para aprender idiomas, porque nos ayuda a la pronunciación. Lo mismo pasa con la lengua de señas.
Si no convives con sordos, se te olvida. Supongamos que ahorita vemos el abecedario, qué bonito, sí, ya me lo aprendí, y luego a los 2 meses ya ni me acuerdo, porque no lo practicamos. Todo es practicarlo. Entonces, si tú quieres aprender, no hay edad, no hay momento específico, puedes hacerlo cuando tú quieras, siempre y cuando tengas esa receptividad, esa apertura de aprender, de tener el interés, porque también si nos obligan a aprender algo, no se nos queda, o lo aprendemos por compromiso, porque en la escuela ya es materia obligada, ¿no? Y no es así. Hay que tener también empatía. ¿Quieres comunicarte con una persona de una manera diferente? Pues vamos a aprenderlo, ¿no? Pero siempre es con esa apertura. Y no hay edad. Cualquier persona en cualquier momento puede aprender. Va, gracias. Ahora, la lengua de señas emplea signos, ideogramas o señas hechas con las manos y otros movimientos. Como les decía anteriormente, se incluyen las expresiones faciales, las posturas del cuerpo, y bueno, esto es porque los sordos así se comunican. Digamos que dicen cansado y hacen esto, se encorvan. Entonces, eso mismo nosotros tenemos que hacerlo para que nos comprendan si ya estoy cansado, si tengo sueño o estoy aburrido, que no es lo mismo. Vamos a ver por qué. Fíjense, cansado, ¿sí? Aburrido, como ahorita veo algunos, pero es cierto. Y con sueño, no es lo mismo. Las expresiones faciales y corporales son diferentes. Entonces, sí es importante utilizarlas y son recursos que nos dan una amplitud de comunicación. Ahora, existen más de 300 lenguas de señas en el mundo. No es universal, chicos. Ojo, por eso aquí se llama lengua de señas mexicana. Hay lengua de signos española, lengua de señas francesa, lengua de señas internacional, que es la que se ocupa mayormente en congresos internacionales como la ONU, la G20. Es una lengua específica que abarca varias características de todas las señas, de estas 300 variantes. La internacional las engloba. Es la más difícil de aprender. Ahora, aquí vemos una serie de imágenes que son correspondientes al alfabeto de lengua de señas, pero no son iguales. Si se dan cuenta, son diferentes. ¿Sí alcanzan a ver la diferencia? Sí. Por ejemplo, aquí decimos así, A. En lengua de señas estadounidense o en inglés es así. Y en Francia es así. ¿Ya vieron? Hasta la posición cambia. A lo mejor dices, bueno, muevo un pulgar y ya no es mucho. No, sí, esto marca una diferencia muy grande. Entonces, el alfabeto es distinto, la lengua de señas es distinta y hasta la cultura es diferente. Cada país tiene su propia lengua de señas. Ahora, sin ofender, sin ánimo de que se ofendan o lo vean obsceno, voy a decir cómo se dice hermano en lengua de señas china. Fíjense, hacemos los dedos cordiales, no es una ofensa, así, hermano. Aquí es con el índice, así. ¿Ya ven? Es completamente diferente. Y dirían, ay, ¿qué es eso? Bueno, imagínense, si así es hermano, ¿cómo serán todas las demás? Sí, completamente diferente a lo que hacemos aquí. Otra seña diferente, fíjense. Mamá, en lengua de señas mexicana, española y en inglés. Hacemos la M y en la boca nos tocamos 2, 3 veces, las veces que gustan, y eso es mamá en lengua de señas mexicana. En España, esto es con la palma, mamá, ¿sí? Y en Estados Unidos, eso es mamá. ¿Ya ven que es diferente? Por eso no hay que generalizar y pensar,
pues ya me aprendí esto, me van a entender aquí y en China. No, cada país tiene su lengua. Adelante. Ay, perdón. Por ejemplo, ¿hay algún libro o algún manual o así que hable de estas diferencias o algo así? Sí, chicos, que nos pueda al finalizar recomendar. la presentación les voy a poner ahí bibliografía para que ustedes consigan el libro, lo puedan descargar o como sea. Ahí van a encontrar todo esto. Es súper interesante, muy bonito y muy amplio. O sea, imagínense, 300 lenguas de señas y cada una tiene su abecedario. Ya no hablemos de las señas, ¿verdad? Son completamente distintas. Mire, aquí en México, ¿cuántas lenguas de señas hay? Porque es la mexicana, pero además hay maya, ¿no? Excelente pregunta, maestra. Sí, efectivamente contamos con la lengua de señas maya, lengua de señas huichol y la lengua de señas emergente. ¿A qué se refiere eso de emergente? Ese término yo no lo inventé, un lingüista que hizo una investigación precisamente en la comunidad de Yucatán, la comunidad de sordos que se llama Chicán. Ahí ellos hablan la lengua de señas maya chicán, que no es la misma que se habla en Mérida, es una variante de la lengua de señas maya. Y en Chicán hay también otros subgrupos lingüísticos que son las lenguas emergentes. ¿A qué me refiero? A que son caseras. Supongamos que aquí la familia Hernández dice, no sé, cocinar, ¿no? Y la familia Gutiérrez dice cocinar. Y la familia González dice, con el anafre, cocinar, ¿no? Son las lenguas emergentes. ¿Por qué? ¿Por qué surgen? Porque no todas las familias de personas sordas, sobre todo que tienen varias generaciones, ocupan las mismas señas. Les voy a explicar una seña y que aquí en México, en la Ciudad de México, hay como unas 30 familias de personas sordas con esta diversidad o esta herencia. Fíjense, en mi casa decimos hotcakes así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agarramos la palita en la sartén y levantamos el hotcake y le damos la vuelta, ¿no? A la hora de cocinarlo. Otra familia dice así, hotcake, porque agarran la cuchara para preparar y hacer el círculo del hotcake. Y hay otra familia que dice así, hotcake. ¿Todas pertenecen a la lengua de señas mexicana? Sí. ¿Son variantes? Sí, son lenguas emergentes. ¿Sí? Para no decir que son caseras, el término lingüístico es lengua emergente. ¿Sí? Entonces, es un idioma que utiliza la modalidad manual visual para transmitir el significado de las palabras. Son lenguas naturales. ¿Por qué naturales? Porque salen de lo visual. Supongamos, foco. ¿Por qué se dice foco? Así. ¿Por qué se imagina? Porque lo pones. Exacto, agarras el foco y lo enroscas, ¿no? Y luego si quiero prender el foco, se prende el foco, ¿no? Hace esto, prende el foco. Por eso es todo visual y es muy natural. Es el movimiento que observamos de las cosas, de nuestro entorno, hasta de los animales. ¿Cómo creen que se diga gato? Esa es una variante, hay otra. ¿Cómo sería gato? Las orejitas, no, ya te fuiste muy lejos, ¿no? ¿Puedes hacerle como se erizan los gatos? Así, ¿no? No, aquí la cuestión está en los bigotes. Ah, en los bigotes, pues sí. Esa es una variante. Puede ser gato, ¿sí? Gato, gato, ajá, así. Y hay otra que es inicializada. ¿Por qué inicializada? Por el español signado. Todas las señas se usan con la inicial, la inicial de cada palabra. Y sería también con la G, gato. Ojo, los sordos no ocupan esta, Okay. La ocupan más esta, gato. Okay. Entonces, pues ahí hay como particularidades dentro de. Ahora, las lenguas de señas se construyen por convención social, volvemos a lo mismo, comunidades, regiones, regionalismos. Entonces, quienes usan las señas, al igual que los hablantes, deben estar de acuerdo en lo que significan las señas. Por eso es que sí hay variantes, pero si en cierta comunidad todos decimos gato igual, no hay problema, todos nos entendemos, aunque sepamos
que a lo mejor en el norte dicen gato de otra forma, ¿sí? La cuestión es ponerse de acuerdo. Es como una torre de Babel. Cada grupito habla una lengua de señas estructurada según su cultura, según su región, y el aspecto geográfico tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, como nosotros, supongamos, decimos niño, chico, chavo, chamaco, escuincle, ¿sí? Hay variantes, y a lo mejor ahí en el norte te dicen vato, Huerquillo. huerco, y aquí decimos chavo, ¿sí? Entonces, así como nosotros tenemos esas variantes lingüísticas que nos distinguen por regiones, sucede con la lengua de señas. Ahora, es un complejo articulatorio ejecutado con una o con ambas manos. Pueden haber señas con una mano, como gato, o señas como cocinar con ambas manos. Puede haber con una o dos. Se clasifican en monomanuales cuando es con una y bimanuales cuando son con ambas. Las señas tienen 4 elementos: lugar, configuración, orientación y movimiento. ¿A qué nos referimos con la configuración? Puede ser la configuración garrita, configuración de mano extendida, palmas abiertas, palma cerrada, o ese puño, ¿sí? Esas son las configuraciones. ¿Qué podría ser con la mano abierta? Sol, y fíjense, nos da en la cabeza sol, cine. ¿Por qué? Porque acuérdense que el proyector lanza unos rayos de luz de colores y se mueven, entonces cine. Y vemos que una sola configuración puede generar varias señas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando haces así con las 2 manos es como aplaudir, ¿no? Esto así. Es aplauso. Exactamente. Okay. Cine, aplauso, sol. Fíjense, la misma configuración. Puede ser bimodal o monomanual. ¿Vale? Y cuando se esconde el sol puede así, ¿no? Como se esconde la mano. ¿O cómo? Cuando ya se va a hacer de noche, hacemos esto. ¿Sí? Okay. El sol se va haciendo chiquito, chiquito y se esconde. ¿Sí? O cuando cantamos las mañanitas, que ya se metió el sol, la última estrofa, ¿no? La luna ya se metió, no el sol. Esta es la luna, fíjense cómo se ve la luna y cómo se mete. Ya anocheció, ya se metió, ya es noche. Noche, fíjense, hacemos la configuración G y hacemos esto, noche. Aquí ya bajó el sol. Sí. Noche. ¿Sí? Todo tiene una nochita. Gracias. De nada. Ahora, estos elementos que son la expresión facial y la expresión corporal son conocidas dentro de la lingüística como kinésica. Ustedes saben mucho mejor que yo de eso. Y bueno, pues aquí hay una tabla de algunas configuraciones manuales. ¿Sí? Puede ser el índice bien estirado, en gancho, moviéndolo así. Y puede ser varios movimientos. Muy importante dentro de la lengua de señas, un movimiento puede hacer la diferencia en el significado de una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago esto, es sol, el sol. Pero si yo hago así, es que te pegue el sol. Me está lastimando. Fíjense, como una oración, el sol me está lastimando, en una seña hago esto y se entiende. ¿Sí? Por eso los movimientos son muy importantes, porque si decimos algo con un movimiento equivocado, a lo mejor ya estamos diciendo una grosería. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, los ademanes no son precisamente señas. Dentro de la lengua de señas, pues hay unas reglas gramaticales, así como la lengua oral, y estas, pues las que más se usan son conocidas como clasificadores. ¿Qué es esto de los clasificadores? Bueno, dentro de la lengua de señas existe todo un vocabulario de señas o ideogramas, todo un vocabulario. Cuando no existe una palabra en lengua de señas, ¿qué hacemos? Utilizamos como apoyo un clasificador. Podría ser, supongamos, carpintero. ¿Qué hace el carpintero? Existe la seña de carpintero, pero si yo quiero decir la carpintería. ¿Martilla? ¿Qué es lo que hay en la carpintería? Martillos. Madera, ¿no? Sí, madera. Entonces, ¿pero qué hace el carpintero? La corta, ¿no?
Entonces lo que hacemos, o la lija, Ajá. ¿no? El carpintero, esta es la seña de carpintero, con el dedo pequeñito, hacemos hacia afuera. Ah, para el porque está serrucho. está lijando la madera, ¿no? Okay. Hacemos esto. Pero si yo quiero decir que quiere cortar madera, hago todo el movimiento de la máquina. Ese es un clasificador, no es una seña. ¿Sí? Ok. Me va a determinar qué está haciendo el señor carpintero con la madera. La está cortando. ¿Con qué? Con una máquina. ¿Sí? La batidora tiene seña, sería esta. Pero si yo digo que voy a hacer un pastel con mi batidora, que voy a mezclar todos los ingredientes, tengo que hacer clasificador. Ah, ¿Sí? ya, sí. Y se entiende sin necesidad de decir con letras lo que estoy haciendo. Es la acción, ese es el clasificador. Y bueno, los niños utilizan mucho los clasificadores cuando empiezan a hablar. Dicen así, porque tienen sed. Utilizan muchos clasificadores para darse a entender cuando todavía no aprenden a hablar. Entonces dense cuenta que es algo natural. Todos hacemos clasificadores. Cuando estamos platicando, ¡ay, cómo estás! ¡Qué milagro! Y hacemos una serie de ademanes, ahí lo dice, ademanes. Pero dentro de la lengua de señas se conoce como clasificador. Entonces es un recurso importante para poder transmitir emociones, para transmitir sentimientos. Por ejemplo, si estás muy enojado, una cosa es estar enojado, ojo, esta es la seña de enojado, pero sin gestos, sin nada. Uy, qué enojado estás. Pero si digo, estoy súper enojado. O sea, no me hables, vete para allá, escuche, estoy muy enojado. ¿Sí? Entonces es bien importante utilizar este recurso para poder transmitir a grandes rasgos los sentimientos, las emociones, independientemente de las señas. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con la semiótica. Sí, es como un rollo muy complejo, pero bueno. Parte de la creación de la lengua de señas deriva de la semiótica. Esta se centra en las señas y sus maneras de transmitir significados. Los 6 tipos de semiótica para definir o crear una seña son señal, síntoma, ícono, indicio, símbolo y nombre. Bueno, cada uno de estos campos nos ayudan a comprender la lógica del significado. Vamos a lo mismo. Batidora, voy a preparar un pastel. Hago todo este relajo, muevo la batidora, ya está listo y voy a servir y lo voy a hornear. ¿Se dan cuenta? Tiene una lógica, porque es toda la serie de movimientos que estás haciendo, que tú generas para una acción. Entonces las señas tienen una lógica. Un ejemplo, por ejemplo, la seña de nadar, aquí lo puse, sugiere pues que una persona está nadando, ¿no? Hacemos el movimiento del nado, eso es la seña de nadar. Ok, pero si una bacteria está nadando por tu sistema digestivo, ¿a poco vas a hacer esto? No tiene coherencia. Una persona sorda se burlaría de ti. Si tú le dices, oye, tengo una bacteria ahí en mi estómago y anda ahí, y tú haces esto, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo se metió ahí? Está haciendo eso. O sea, y se imaginan que una bacteria es un monstruo enorme. No hay lógica. ¿Qué pasaría ahí? Pues el bichito está moviéndose en todo tu estómago. Aquí está intestinos y está nadando por todo tu intestino. No tiene nada que ver con nadar. Por eso es importante entender cómo transmitir significados, que se vean coherentes, congruentes. Otra cosa, otro ejemplo, podría ser las metáforas en las canciones o en los poemas. Las metáforas son súper complejas, hasta para uno entenderlas, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Pues yo entendí esto. Imagínense la estrofa de una canción. Préstame tu peine y peíname el alma. O sea, le voy a decir, préstame tu peine. Le voy a decir eso, voy a decir, bueno, sí te lo presto, ¿te vas a peinar? No, es que el alma.
me la voy a pelar. Y va a decir, ¿qué me dices? O sea, ¿qué absurdo estás diciendo? Hay que darle el significado correcto a la metáfora. Ya hasta les están ustedes declarando el amor a una persona y no es por ahí. Pues, mucho cuidado. Ahora vemos las diferentes modalidades que podemos aplicar con la lengua de señas. Podemos cantar con lengua de señas, sí, sí se puede. Interpretar, que es en este caso la labor que yo hago. ¿Por qué es muy específica? Porque hay que hacerlo construyendo ideas a base de lo que escuchamos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Yo escucho un discurso y lo tengo que resumir y adaptar en ideas, en conceptos, para que las personas puedan entender qué está diciendo el orador. Es de un idioma a otro transmitir ideas. Es muy difícil, no es fácil, requiere de muchos años de práctica y sobre todo de convivencia con la comunidad. Claro. Y bueno, aquí vemos también el español signado, lo que les decía. Ahí, ¿qué dice? Dice, yo en casa dibujo. Pero eso no lo hacen las personas sordas. ¿Qué dirían en LSM o en lengua de señas mexicana? Yo, casa, dibujo. O sin el yo, casa. ¿Sí? No necesariamente se ocupan preposiciones, artículos, adjetivos, muchas veces se omiten. Todo es conceptual. ¿Sí? Y bueno, les comparto la famosa bibliografía para que consulten a detalle todo lo que acabamos de comentar. El lenguaje de las manos es un libro de William Stockow, muy muy bueno, nos explica todo lo que es la semiótica, lo que es la gramática, cómo se construye una seña, todo bien explicadito, muy buen libro. Encontramos el libro de la gramática didáctica de la lengua de signos española. ¿Por qué lo puse? Porque se asemeja mucho, manejamos el mismo idioma, aunque las señas son diferentes, pero la estructura gramatical es muy parecida. Entonces es una muy buena referencia para darnos cuenta de cómo se construye la gramática en la lengua de señas. Este libro de Thomas Seabook se llama Signos o Señas. Es una introducción a la semiótica. Ahorita se los puse muy concreto, muy conciso, pero de verdad es todo un tema muy interesante para comprender cómo se derivan los significados en las señas. Y bueno, otro libro muy bueno que pueden consultar es el Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. Aquí pueden ustedes encontrar diversidad de conceptos en señas. Todo esto ustedes lo pueden encontrar más que en orden alfabético, en orden de de configuraciones. Gracias. Exactamente. Entonces ahí, supongamos, quiero ver todas las señas de la mano con los dedos abiertos, la palma extendida, ahí las van a encontrar. Entonces, es una dinámica diferente de consulta. Usualmente los diccionarios son alfabéticos, pero este está muy interesante. Viene también contexto histórico, los personajes más importantes dentro de la comunidad sorda, porque hay muchos. Uno de los más representativos es don Benito Juárez. ¿Por qué? Porque él dio la autorización o el apoyo para que se construyera la primera escuela nacional de sordomudos, así se llamaba. Esto fue en 1867 y lamentablemente pues cerró a mitad del siglo, exactamente, el siglo pasado, la mitad cerró. Entonces, bueno, es una figura representativa. Ahí pueden encontrar cuándo es el Día de las Personas Sordas a nivel nacional, a nivel internacional, todo lo que son efemérides. Es muy buen libro, muy bueno de consulta y lo pueden descargar. Hay una página del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México donde pueden encontrar esto, lo descargan sin necesidad de comprarlo. Los otros tres, sí, ahí sí se las dejo. No sé si lo puedan descargar. Yo creo que ustedes le pueden hallar a eso mucho mejor que nosotros, pero sí son libros que son importantes para conocer y entender cómo se estructuran las lenguas de señas. O sea, por ejemplo, cuando tú empezaste
No. Entonces, bueno, me gustaría saber tú cómo empezaste. Bueno, es una buena pregunta. Yo empecé pues por la necesidad de comunicarme con mi entorno. Yo empecé a hablar a señas desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Y yo no aprendí a hablar como ustedes, no, yo primero aprendí a hablar con señas. Esa era mi comunicación. Papá, mamá, abuelos, tíos, todos son sordos. Como les vuelvo a repetir, yo era el frijolito negro del arroz. Y pues tuve que aprender por la necesidad. Si quería ir al baño, me quería tomar un vasito con agua, quería algo, tenía que aprender, tenía que estar viendo. Sobre todo con la acción de estar viéndolos, cómo platicaban y preguntaban, oye, ¿qué significa eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y así fui construyendo mi lengua, mi propia lengua y mi propia percepción de mi entorno. Ahora, cuando entré al jardín de niños, pues sí fue para mí un choque cultural y lingüístico, porque en la escuela todos hablan, todos los niños hablaban. A mí me pegaba mi maestra en las manos, me decía, no hables así, aquí no muevas manos, aquí tú hablas, tú sí oyes. Y sí, ella sí literalmente me daba en las manos para que no hablara, porque yo estaba acostumbrada a eso. Y bueno, Plaza Sésamo fue también una gran parte de mi aprendizaje oral, porque mis papás no hablaban. O sea, sí fue complicado. Y bueno, eso me ayudó a entender estas dos partes, de estos dos mundos, porque para mí son dos mundos, dos formas de entender la vida completamente diferentes. Y bueno, pues ya con mi esposo fue algo muy particular, porque él sí está oralizado y ahí no me costó tanto trabajo, pero con mi hijo, ahí sí es de cero enseñarle tanto a hablar como las señas y explicarle por qué es esto, por qué es aquello, por qué la vida es de una manera y por qué él la entiende de otra. Es súper complejo, muy difícil. Y bueno, el crecimiento personal fue también muy difícil, porque en la escuela me veían raro, me hacían bullying, sí, no tengo por qué negarlo. Me decían, ay, no te juntes con ella porque se te pega lo mudito, se te pega lo tonto. Y tuve muchos problemas en mi desarrollo de vida. Pero yo creo que eso también me ayudó mucho a crecer, a quitarme barreras y a ponerme yo metas y decir, sí se puede, porque mi papá eso siempre me decía, tú no me digas que no puedes porque tú sí escuchas, a mí no me digas no se puede. Y decía, bueno, es que es difícil, ok, es difícil, pero sí se puede. Tú a mí no me digas que no se puede, es difícil, pero sí se puede. Entonces con eso me quedé y así aprendí. No, de nada. Y bueno, ya al final, pues les comparto los datos de contacto, por si ustedes quieren contactarnos. Ahí está su servidora, el representante legal de la Federación. Ahí tenemos nuestros correos, si nos quieren mandar algún comentario, alguna consulta, si necesitan el apoyo, sobre todo jurídico. Yo soy perito intérprete, si requieren de algún servicio de perito, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues también brindamos cursos para personas que se interesen en aprender. Y bueno, también tenemos un grupo de chicos sordos que se dedican al canto en lengua de señas y a ellos les encanta presentarse en todas partes, entonces si también los quieren invitar, aquí nos pueden contactar. Y pues les agradezco muchísimo su atención, que les haya servido de algo esta información. Y bueno, no lo tomen en saco roto lo de los libros, de verdad es muy importante aprender, no solamente aprenderse el abecedario, sino el porqué, el trasfondo, la cuestión teórica es bien importante. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Gracias, maestra. Muchas gracias, amiga. Yo cada que la escucho, pues, ¿qué quieren que les diga? Aprendo muchísimo de ella y te lo agradezco. Yo creo que aquí, en este evento en donde estamos trabajando por la comprensión lectora, podemos entender entonces en nuestra diversidad, porque sí tenemos alumnos sordos y sí vemos que pues desde la construcción gramatical es diferente. Lo que Emilia nos decía ahorita, bueno, creo que también pues nos deja ver que de todas las experiencias aprendemos, que todas estas barreras que tuviste en tu crecimiento pues te han llevado a donde estás ahora y a trabajar por la comunidad
junto con la comunidad sorda para que se conozca realmente todas las habilidades. Tu lengua materna fue al revés, ¿no? Entonces las señas y cómo es importante desde la comprensión de la lectura entender cuál es la lengua materna y por qué a veces también ponemos trabas para poder aprender otras formas. Entonces yo de verdad les agradezco a los dos, Julián y Miriam, que estén aquí con nosotros y por supuesto que nos interesa y como siempre continuar trabajando de manera conjunta para sensibilizar, para informar, porque no nos importa nada más mover corazones, sino tomar conciencia de todos estos aspectos para que desde la academia podamos trabajar con ello. Yo les voy a invitar a que se queden porque esta segunda parte, pues Miriam nos va a enseñar todo esto que podemos hacer con las manos y las melodías entre las manos. Es un trabajo muy interesante que hace Miriam y que nos da otra perspectiva, nos da la perspectiva justamente de las habilidades que se desarrollan a través de algo que hubiéramos pensado que era una limitación y que pues, le ha abierto nuevas posibilidades. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como veis que yo hablo como una persona normal. No tengo una complexión inferior al lenguaje. Yo nací en España y por eso mi lenguaje español es mucho más fluido que aquí. Por eso mi comprensión es más amplia que acá. Bueno, cuando yo vine acá, los primeros meses que llego en México, voy aprendiendo la cultura, las tradiciones, el lenguaje y la verdad es muy interesante también, sobre todo el lenguaje que maneja en México. El lenguaje es más comprimido que el castellano también. Y yo tuve que adaptarme al lenguaje mexicanismo, como dice el diccionario que hay también. Entonces ahí donde yo me voy adaptando y voy aprendiendo el tema del lenguaje mexicano. Como decimos aquí en México, dice tocino, que es la ciudad de Tocino. Pero en español se dice bacon. Y la tienda dice, ¿qué me están diciendo? No le entiendo. Entonces, y aparte, como verás, mi comprensión es más amplia que un sordo. Y la gran mayoría de los sordos la comprensión es más baja que la que yo tengo, porque mi comprensión fue desde niño. Mi terapia y la educación fue desde niño. Por eso la comprensión y la escritura pues más amplia. Aunque sigo estudiando y aprendiendo más sobre todo la complejidad de metáforas, sobre todo, que es más complicado para un solo pues, el uso del lenguaje. Y por eso, a medida que vaya creciendo, conocí a Nidia, pues ahí aprendimos muchas diferencias y dentro de esas diferencias hay diferentes formas de comunicar en la comunidad, no como la comunidad española, americana, guatemalteco. Tengo contactos de diferentes países, que ya sea Guatemala, americano, española, italiano, es como diferentes culturas y lenguas. Entonces, mi forma de hablar es por el tipo de terapia que se lleva. No es porque el sordo sabe hablar. Y la gran mayoría no sabe hablar. La gran mayoría. Por la falta de terapia inicial o de atención temprana de un niño. La atención temprana se empieza desde 1 año a 2 años. A mí me detectaron a los 2 años, al año y medio. Y entonces ahí donde fue mi papá buscando la forma del aprendizaje. Y todo el material que lo consiguió mi papá y eso fue de Estados Unidos, de Los Ángeles, que es el primero del mundo de terapia de lenguaje, que es donde se adquiere un solo. Mi mamá lo consiguió, no sé cómo lo consiguió, se buscó los libros y lo trajeron a España y ahí es donde se empezó la terapia del lenguaje.
cabe recalcar muy importante que la comunidad sorda muchas veces son muy escépticos. Dice, ¿quién es el mundo? Esta persona se está enojada o está sonriendo, como dice Nidia, o este hipoacústico, o y las mismas comunidades sordas se ponen su propia barrera por la falta de aceptación al otro mundo, como dice. Todo es un mundo muy pequeño. Pero al final la persona, cuando nos conocemos, el mundo es más pequeño, porque al final nos encontramos a la misma persona, ya sea en el aeropuerto, en la ciudad, o en el pueblo, donde sea. Entonces, la comunidad sorda, para que lo entienda, es como si fuese viviendo en un pueblo. En un pueblo conocen todo, en una ciudad pues conocen la mitad, pero como es una minoría, es muy pequeña. A nivel mundial estamos hablando de una minoría muy pequeña, a diferencia de muchas discapacidades también, pero dentro de esas discapacidades es más invisible, hay discapacidad más invisible, ya sea ciego, siniestro, todo tipo de discapacidades es más visible, porque se ve el rostro, porque se ve la forma de hablar, o porque se ve la forma de caminar, pero nosotros, como yo cuando fui en migración, haciendo los papeles, y yo digo, yo soy una persona con discapacidad, tengo el derecho de acceso, por un derecho que tenemos. Ya entrar y dice, no, tiene que formarse, pero ¿por qué? Si yo soy una persona con discapacidad, tengo el derecho de pasar. ¿Pero qué discapacidad tiene? Y yo digo, pues soy una persona sorda y tengo dificultad auditiva. Y dice, no, si tú caminas. Y yo digo, pero ¿qué tiene que ver con caminar y yo tengo una discapacidad auditiva? Y así es como la falta de conocimiento. Y luego el redactor o el director de la institución me pidió disculpas, que no hay que disculpar, y es por la falta de concienciación, sensibilización y sobre todo visibilidad a ese colectivo. Y por eso es todo por terminar, y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Pues a nombre del Departamento de Lenguas Extranjeras, del ENFIL, de nuestra facultad y del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad CADUNAM, les damos las gracias por este taller tan bonito que creo que siempre nos deja el gusanito de continuar y aprender, de verdad. Muchísimas gracias. En unos momentitos les digo, viene la segunda parte, que disfrútenla, por favor. ¿Qué les puedo decir? Disfrútenla y luego ya nos cuentan si sí la disfrutaron, si sí aprendieron lo que pasó. Muchísimas gracias.